Buen día, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo, ¿cómo estamos? Hoy traigo esta mandala, este proyecto de mandala que a mí me parece pues lindísimo. A ver, esta es la mandala, convertida en un atrapasueños al poner dentro del aro, bien, y que formará parte de nuestro atrapasueños gigante cuando le pongamos toda la decoración y combinación de todos los atrapasueños que estamos haciendo. Que si os gusta lo que veis, os invito a suscribiros a mi canal para que no os perdáis nada y compartir en las redes sociales y con otras redes sociales, porque en todas soy Cookie Crochet. Y lo que podéis hacer si alguien se decide hacer alguno de los modelos, pues se puede publicar en Instagram y poner el hashtag CookieCrochet o la @CookieCrochet y así me llegará a mí un mensajito y lo podré ver, incluso saldrá en mi pantalla, ¿no? Dentro de mi página. Y será estupendo, pero bueno, si os apetece, ¿ok? Bueno, pues vamos con el vídeo y espero que os guste. Vamos para allá. Vamos a empezar haciendo un aro mágico, donde dentro vamos a poner 3 cadenas, 1, 2, 3, que sustituye un primer punto alto, y ahora 2 más, 1 y 2. Y ahora un punto alto, esto lo vamos a repetir hasta tener 8 puntos altos, un punto alto, 2 cadenas, 1 y 2 y 2, y otra vez dentro de nuestro aro un punto alto, 2 cadenas y dentro del aro punto alto. ¿Vale? Ahora mismo tenemos 1, 2, 3, 4, vamos a hacer hasta 8. 1 y 2. Cerraremos nuestro aro para encontrarnos con la 1, 2, 3, la tercera cadena. Acordaros, hicimos 3 y luego 2. Pues esas 2 se han de quedar libres porque no corresponden con el punto. Hacemos el punto deslizado ahí y tenemos nuestra primera vuelta. ¿Vale? Ya he cerrado del todo el arito para que se nos quede más, para que lo veamos mejor. ¿Bien? Vamos a hacer entonces la segunda vuelta, que va a ser fácil, y es 1, 2 y 3 cadenas para hacer o sustituir al primero de los puntos altos. Y seguido hacemos 1 dentro del arquito, 2, 3 dentro del arquito, puntos altos, ¿vale? Dentro de nuestro arco y en el punto alto hacemos 1. ¿Bien? Y nos vamos al siguiente arquito o grupo de 2 cadenas donde vamos a poner 3 puntos altos. 1, 2 y 3, ¿vale? Y en el punto alto, otro punto alto. ¿Comprendido? Voy a hacer una vez más. Dentro del arquito o dentro del hueco de las 2 cadenas, 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y dentro y en el punto alto, otro punto alto. ¿Ok? ¿Comprendido? Bueno, pues esto toda la vuelta. Vamos allá. Tenemos la segunda vuelta terminada. Nos vamos a poner con la tercera, en la que vamos a hacer una cadena y en el punto de la cadena o de inicio un punto bajo. Y hacemos 1, 2, 3 cadenas para, saltándonos un punto, en el siguiente hacer un punto bajo. Y repetimos 1, 2, 3 cadenas, saltándonos un punto, en el siguiente un punto bajo. 1, 2 y 3 en el siguiente, saltando 1, en el siguiente un punto bajo. Así vamos a ir haciendo todo el tiempo. 1, 2, 3, saltando un punto, siguiente punto bajo. 1, 2, 3, saltando un punto, en el siguiente punto bajo.
Vamos a ir haciendo así toda la vueltita. Fácil, ¿verdad? Venga, pues vamos a esta vuelta. Lo que vamos a hacer es una cadena y un medio punto alto para ponernos en el medio del último arco. Este medio punto alto lo vamos a enganchar sobre el punto bajo inicial, ¿vale? Ahora ya estando en el medio, ya hacemos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 cadenas y ahora voy a hacer un punto alto doble, que es aquel en el que yo he puesto 2 hebras dentro de mi gancho y voy al siguiente arco para hacer de 2 en 2, ir sacando, deshaciéndome de todas las hebras de mi gancho, ¿vale? Ahí tenemos el punto alto doble. Para irnos al siguiente vamos a hacer 5 cadenas generando otro arco. Ahí tenemos nuestras 5 cadenas y vamos a hacer otro punto alto doble. El primero de ellos, que no va a cerrarse, ¿vale? Se van a cerrar los dos juntos. En el arco anterior, en el que hemos hecho el punto último, aquí vamos a hacer ese punto alto doble que vamos a ir sacando dos. Uy, que fue el ojo está. Perdón que repetimos. Punto alto doble, empezamos a hacerlo, pero no lo acabamos. Y aquí vamos a hacer otro punto alto doble en el siguiente arco. Ahí empezamos a hacer otro. Y esta vez sí, acabamos los dos. Lo dejamos los dos juntos. ¿Vale? Y nos vamos al siguiente haciendo 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vamos a hacer otro punto alto doble que empieza donde acabó el último. En el mismo arco. En el arco anterior. Y vamos a ir sacando de 2 en 2 hasta dejar la última. La última sacada la guardamos y esperamos con el siguiente. Ahí vamos al siguiente arco para hacer otro punto alto doble y esta vez sí vamos a cerrar los dos puntos juntos. Vamos a ir haciendo, como vemos, arquitos. ¿Vale? Pues así vamos a ir haciendo toda nuestra vuelta. De un lado a otro con 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 para llegarnos hasta el siguiente arco, pero el punto primero lo hacemos en el arco anterior. Ahí tenemos y nos vamos al siguiente arco. Bien, ahí hacemos, cerramos juntos y tenemos otra vez los dos arquitos. El arquito y nuestro triangulito. Vamos al siguiente. 1, 2, 3, 4 y 5. Para hacer el punto alto doble que empieza en el primero de los arcos, en el que hiciéramos el último de los puntos. Y el siguiente en el siguiente arco. Y ahí cerramos juntos. ¿Vale? Bueno, pues así toda la vuelta. 5 cadenas de separación entre nuestro triangulito y puntos altos dobles. Bien, tenemos para terminar ya la vuelta y vamos a hacer el último triángulo juntos porque si os fijáis, este vamos a ponerlo el primero de los puntos altos dobles en el último de los arquitos y lo vamos a unir con el primero, con los puntos de cadena, ¿vale? Ahí es donde vamos a poner el último de los puntos altos dobles, ¿sí? Para que se nos queden todos los arcos con 2 puntos altos dobles. Bien, y ahora y para cerrar la vuelta y quedarnos a la mitad del arco, vamos a hacer 2 cadenas y un punto alto en la unión de estos puntos. Ok, mira, ya tenemos unido, cerrada la vuelta, bien, pero estando en la mitad de ese arco, porque ahora la siguiente vuelta va a ser 1, 2, 3 cadenas que sustituyen a un punto alto. Y ahora, y para irnos a este arquito, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer un punto alto en el arco. ¿Vale? Uy, qué cosa rara hice. Cualquier cosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7, 8, sí. Y aquí un punto alto. Ahí tenemos el primero de nuestros puntos altos.
Y 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas para irnos al siguiente punto alto. ¿Vale? De nuevo, 1, 2, 3, 4 y 5 y al siguiente. Bien, ahí es que vamos a hacer, así es como vamos a hacer toda esta vuelta, haciendo 5 cadenas, 3, 4 y 5, que vayan a un punto alto en el siguiente de los arcos, así todo el tiempo. Bien, pues hacemos esta vuelta y nos volvemos a ver, vamos allá. Entro al final de la vuelta de nuevo y aquí voy a hacer 1, 2, 3 cadenas y un punto alto con enganchado en la tercera de las cadenas, que acordaros sustituye al primero de nuestros puntos altos. Entonces aquí hago un punto alto porque de esta manera vuelvo a estar más o menos en el medio del arco que se nos va generando, del punto redecilla, ¿vale? Y nos vamos a la siguiente vuelta, que ya estamos como en la sexta, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, vamos a la sexta, sí señor. En la sexta, ¿qué vamos a hacer? 1, 2, 3, 4 cadenas. 3 sustituyen a un punto alto, la otra es de separación. Y aquí nos vamos a ir al siguiente arco, que vamos a hacer un punto alto, otro punto alto, es decir, 2. Ahora 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y seguidito, otros 2 puntos altos. 1 y 2. Vamos a hacer un semiabanico medio vacío. Vamos a dejarlo ahí. Para irnos al siguiente arco, una cadena. Y ahí volvemos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Y de nuevo 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Esto es lo que vamos a hacer en todos los arcos. Esto es el principio de nuestra... Bueno, el principio no, este es el motivo que vamos a repetir en nuestra sexta vuelta. ¿Vale? Vamos allá, vamos a verlo. Repetimos una vez más, ¿vale? Una cadena. Y ahora, 2 puntos altos. 1 y 2. Para seguido, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el mismo, pero al otro lado del arco, 2 puntos altos. 1 y 2. ¿Vale? Esto es lo que vamos a estar repitiendo ahora para toda la vuelta. Estamos en el final de la vuelta y ya he hecho los 2 puntos altos, 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Si recordáis, yo empecé haciendo 4 cadenas, 3 de ellas eran un punto alto. Bueno, pues hacemos el otro punto alto del final y enganchamos con un punto deslizado en la tercera de las cadenas, ¿vale? Así hemos terminado nuestra vuelta. Y nos hemos quedado aquí porque ahora necesitamos arrancar haciendo una cadena y un punto bajo en el lugar de la cadena. ¿Os acordáis de esa cuarta cadena que hicimos? Pues ahí es donde vamos a poner, y no dentro de la cadena, sino en el huequito que hace, ahí un primer punto bajo para hacer un punto alto. Dentro de las 5 cadenas, ahí vamos a poner 1, 2 puntos altos, 3, 4. Ahora, 2 cadenas, 1 y 2. Y nos vamos del otro lado con otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Así, digamos que hemos rellenado nuestro primer arco. Y nos vamos al huequito entre los 2 puntos altos y los 2 del siguiente, pusimos una cadena. Pues ahí vamos a poner un punto bajo. Ahí tendríamos así nuestro primer arquito relleno.
Y nos vamos al siguiente arco donde volvemos a hacer igual, los 4 puntos altos. 1, un punto alto, 2, 3 y 4. 2 cadenas, 1 y 2, y otra vez de vuelta 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Punto bajo en el hueco entre los dos. ¿Lo veis? Pues ahí. Punto bajo. Tenemos 2 arquitos rellenos. Así vamos a rellenar todos los arcos que tenemos. Ya nos vamos directamente al siguiente con los 4 puntos altos, 2 cadenas y 4 de vuelta. ¿Fácil? ¿Sí? ¿Comprendido? Pues venga, vamos a hacer toda la vuelta y nos volvemos a ver. Llegado al final y para eso hacemos, para unir, para acabar la vuelta, un punto deslizado con el punto bajo inicial. Y tenemos que irnos con puntos deslizados, ¿vale? Hasta el medio, hasta las 2 cadenas que separan los dos lados de 4 cadenas, de 4 puntos altos cada uno. ¿Vale? Entonces, hacemos ahí. Nos llegamos al huequito con otro punto deslizado y aquí vamos a empezar a hacer una con un punto bajo, una cadena y un punto bajo, para hacer ahora 15 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y punto bajo en el siguiente pico, ¿vale? En el siguiente grupo de las 2 cadenitas que están sueltas. Y de ahí otras 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y nos vamos al siguiente. Así vamos a hacer toda la vuelta. Bien, llegamos al final otra vez en esta vuelta número 9 ya me parece. Nos van a quedar solo 3 vueltas. Y hacemos un punto deslizado con el punto bajo primero de vuelta, ¿vale? Y hacemos 3 puntos deslizados más sobre las 3 cadenas primeras. En la primera de las columnas, de estos puentes enormes que hemos hecho, los vamos a llenar ahora de puntos, pero hay que hacer 3 puntos deslizados lo primero en las 3 primeras cadenas. Y entonces aquí hacemos 1, 2 y 3 y puntos bajos. 1, que en teoría en el resto de los puntos vamos a hacer 2 juntos, ¿vale? Pero ahora en este primero pues son 3 cadenas y un punto. Y ahora otro que son 2, otro que son 3, 4, 5, 6. Seguido hacemos 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacemos la bajada igual. O casi igual. Vamos a dejarlo ahí. Hacemos de nuevo 1, 2, 3, 4 y 5 para hacer ahora el 6 y el 7 juntos, es decir, empezamos a hacer el punto alto pero no lo terminamos y de vuelta hacemos otro y ahora sí hacemos los 2 puntos juntos. ¿Qué hacemos después? Pasarnos al siguiente arco directamente, sin puntos y sin nada. Y hacemos un punto alto y otro que se cierran juntos, ¿vale? 2 puntos altos que cerramos juntos. Así unimos, ¿vale? Y vamos a conseguir estos picos que estamos haciendo. Y ahora 5 puntos más. 1,
2, 3, 4 y 5. ¿Vale? ¿Y qué hacemos de nuevo? Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y hacemos igual de vuelta, pero en el orden inverso. Primero hacemos los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora el 6 y el 7 los hacemos juntos. Los hacemos juntos. 1 y el segundo. Algo hay mal. Vamos a volver a hacer los dos juntos. Hacemos 5 puntos altos normales y los dos últimos los hacemos juntos. Uno que no se acaba de cerrar y el segundo que ahora cierra con el otro. Juntos los dos. Y nos vamos al siguiente arco. Así ya tendremos los dos primeros arquitos. ¿Veis? Ya va tomando la forma angulosa que va a tener al final la mandala. Nos vamos al siguiente arquito y aquí vamos a hacer un primer punto que no se acaba de cerrar y un segundo punto que cerramos juntos. ¿Bien? Igual que hiciéramos aquí de principio. Bien, y ahora igual, 5 puntos altos, ¿vale? Ya estamos repitiendo el dibujo, que es el motivo que vamos a repetir es esto. ¿Vale? A ver, ¿cuántas hebras tengo yo? 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5 y damos vuelta para hacer 5 puntos altos, otra vez, me estoy repitiendo mucho, 2, 3, 4 y 5. Y 2 más, solo que se cerrarán juntos. Hacemos el primero, no lo terminamos y hacemos el siguiente y lo cerramos juntos. ¿Bien? Ahí lo tenemos. Esto es lo que vamos a hacer toda la vuelta. ¿Vale? Venga, vamos allá. Bien, he terminado esta primera vuelta de los puntos altos haciendo los picos, ¿no? Vamos a hacer ahora un punto deslizado para empezar la siguiente vuelta para llegar al siguiente de los puntos en el que nos vamos a encontrar, ¿vale? Estos dos puntos van juntos, ¿vale? Y este le tenemos que saltar. Entonces vamos al siguiente para hacer 5 puntos altos y nos llegamos hasta 3, 4 y 5 para hacer aquí adentro 1, 2 y 3. Volvemos a hacer 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Deciros que esta vuelta y la siguiente se van a hacer iguales, pero con un punto más. Volvemos a hacer en el arquito ahora 3 cadenas, perdón, 3 puntos altos, 1, 2 y 3. Y ahora empezamos a hacer los puntos, 1, 2, 3. Hemos hecho 3 puntos dentro del arquito, ahora otros 3 más y los dos últimos se van a ir juntos. Uno y el siguiente, los dos juntos, ¿vale? El último que se queda sin hacer, nos vamos directamente y saltando el punto primero que hiciéramos juntos, nos vamos directamente al siguiente y hacemos de nuevo 2 juntos. 1
y 2. Los dos siguientes los cerramos juntos. Y ahora hacemos otros 3. Está costando. Ahora, y saltando el primero de los puntos, nos vamos al siguiente y hacemos este primero inacabado y el siguiente y cerramos los dos juntos. Igual que hiciéramos en la vuelta anterior, ¿vale? Los dos últimos y los dos primeros se van a cerrar juntos. Y hacemos de nuevo 3 puntos altos. 1, 2, y 3. Y hacemos otros 3, pero dentro del hueco de las 5 cadenas. 1, 2 y 3. Para luego hacer 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y hacer lo mismo pero de vuelta, es decir, 3 puntos altos dentro del arquito, 2 y 3. Otros 3 puntos altos dentro de los puntos altos de la vuelta anterior, 1, 2 y 3. Y los últimos 2 se cierran juntos. 1 y el siguiente, 2. Se cierran juntos. Ya este no lo hacemos. Este tampoco lo hacemos y nos vamos al siguiente. Y le dejamos inacabado para cerrarlo con el siguiente. Bien. Y hacemos los 3 siguientes. 1, 2 y 3. Para hacer 3 más. 1, 2 y 3. Bien. Hacemos de nuevo 5 cadenas. 3, 4 y 5. Y volvemos a repetir. Ya estamos repitiendo todo el tiempo. ¿Vale? Los dos. Bien. Bueno, pues vamos a hacer así toda la vuelta. Y para la siguiente vuelta haremos que en lugar de 6 van a ser 7. Vamos a hacer igual. Bueno, no importa, vamos a empezar a hacerlo y nos encontramos. Vamos a acabar esta vuelta y nos volvemos a ver. Bueno, para terminar la vuelta lo que he hecho es un punto deslizado con el punto alto. Hago un punto deslizado más para ponernos en este punto, en el tercero, empezando. Estos dos van juntos, pues en el siguiente. Y ahí hago 3 cadenas y un punto alto que en la siguiente vez irán juntos, ¿vale? En todos los puntos vamos a hacer igual que la vuelta anterior, pero nos va a salir un punto más, ya vais a ver. Ahora hacemos 1, 2, 3 y 4 más 3 dentro del arquito de las 5 cadenas. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer además son 5 cadenas, igual que la vuelta anterior. 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos. Una cadena, un punto alto, 2 puntos altos y 3 puntos altos. Ahora 4 puntos altos en los 4 siguientes. 1, 2, 3 y 4. Y los dos siguientes son puntos que se cierran juntos. El primero se queda inacabado, el segundo se cierra con el primero. ¿Bien? Y saltando los 2 puntos juntos y los 2 puntos juntos, nos vamos al siguiente para hacer un punto que se cierra con el siguiente. ¿Bien? Esto es lo que vamos a hacer en esta vuelta. Vamos a hacer lo mismo que hiciéramos aquí. 1,
2. Ya estamos repitiendo. 3 y 4. Y 3 más. 1, 2 y 3. ¿Vale? Para luego hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Y volvemos igual. 1, 2 y 3. Estamos ya repitiendo, ¿vale? Lo mismo que hemos hecho aquí. Vamos para allá. 4 puntos altos más en los 4 puntos siguientes. 1, 2, 3 y 4. Bien enganchados. Y ahora los dos siguientes los vamos a hacer y se van a cerrar juntos. 1 y 2. ¿Vale? Tenemos hecho el pico de nuevo, terminado, saltando este y este. O sea, los dos que hemos cerrado juntos de un lado y de otro. Nos vamos al siguiente cerrando ahí los dos juntos. Y repetimos, hacemos toda la vuelta igual. Esta será la última. Con esto tendremos nuestro dibujo de mandala listo. ¿Vale? Bueno, pues vamos a acabarlo y nos volvemos a encontrar. Mirad, ya tengo el aro con el alambre y pegado el plástico acorde al tapetito. Mirad cómo ha quedado. Solo nos queda ahora pues esconder las hebritas y engalanarlo, empezar a forrar. Vamos a ello. Ya habéis visto en otros tutoriales pues que esto se puede forrar. En este caso lo voy a forrar, mirar, con este lazo rústico, así. Voy a ir forrándolo todo. Y luego pues lo de siempre, vamos a pasar la hebra por todas partes. Bien, bueno, pues vamos a hacerlo y nos vemos. Aquí tenemos nuestra mandala ya terminada. Al final el alambre, como veis, lo he recubierto con este lazo rústico de color beige clarito, que yo creo que queda muy lindo, ¿no? Creo que queda una mandala, la verdad, muy sencilla y muy bonita. Así, con tantos picos estrellados, queda muy bonita. Bueno, ya solo tendremos, ya que la hemos convertido con nuestro aro en un atrapasueños, que decorar. Pero eso forma parte del final, que ya debe estar cerca, porque tampoco vamos a hacer 1000 modelos diferentes. Yo creo que llega el momento de empezar a hacer la combinación de atrapasueños, ¿no os parece? Bueno, pues esto era todo por hoy. Si os ha gustado lo que veis, suscribiros al canal y darle al like y a la campanita para no perderos nada. Y también pues compartir con vuestros amigos en las redes sociales. Para eso estamos. Y si a alguien le apetece y va haciendo, jolín, publicarlas en Instagram y poner el hashtag o el cookie crochet con la arroba y así yo podré verlo y ojo, súper feliz. ¿Vale? Pero bueno, si os apetece compartir conmigo, será estupendo. Nos vemos en el próximo.